Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos avanzando con nuestro estudio, ya llevamos un buen tramo recorrido y ha sido de mucha bendición, le damos gracias a Dios. Bienvenidos los que están conectados. Por ahí vi que se conectó nuestra hermana Rebe Pérez. Dios les bendiga, mi hermanita. Te mandamos un abrazo. Es difícil conectarse desde allá, por eso me da gusto que se haya conectado. Bienvenidos todos. Es una bendición poder estar juntos para poder considerar la palabra del Señor. Bueno, el capítulo 5, hace una semana lo concluimos. En este capítulo pues encontrábamos toda clase de oposición. La verdad que Nehemías pues se las vio muy difíciles, ¿no?, para construir las murallas de Jerusalén, porque todo lo que se imaginen se le presentó como oposición. Fue algo pues muy fuerte. El enemigo estaba muy activo allí y bueno, había puesto en su camino toda clase de obstáculos, toda clase de temores que pudieran causar que él fracasara en esta tarea, en este propósito que el Señor le había encomendado. Y bueno, así es el enemigo. La verdad es que así es el enemigo. Tenemos un enemigo que no nos da descanso, que no nos da trecho, constantemente está atacando, constantemente, no descansa. Ese es el enemigo de nuestras almas, no descansa. Y bueno, el enemigo está haciendo lo mismo que hacía en ese entonces, lo hace hoy. Usa las mismas estrategias, la misma forma de intimidar, de asustar, de quitar la fe. Pues el enemigo actúa igual. Pero el Señor no quiere que fracasemos, hermanos. El Señor quiere que nosotros salgamos adelante, triunfemos, ganemos la batalla, nos levantemos gloriosos, victoriosos. Y Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos vencer, todo lo necesario para que podamos vencer. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué si ya tenemos todo de parte de nuestro Señor Jesucristo para vencer, por qué no vencemos? A ver, ¿quién me quiere decir? Desde ahí, desde su lugar, díganme alguna razón por la que el Señor ya nos ha dado la victoria, ¿sí o no? El Señor ya nos dio recursos para ganar esa victoria, ¿sí o no? ¿Por qué no, Pris? Porque muchas veces no nos apropiamos en fe de lo que Él ya nos ha dado. No nos apropiamos en fe de lo que Él ya nos dio. Muy bien, ¿qué más? ¿Cabo? A veces más bien es un asunto de egoísmo, lo que me gusta a mí, y entonces no tomo en cuenta lo que el Señor me dice y estoy siempre ahí padeciendo porque nada más me estoy consintiendo a mí. ¿Qué otra cosa pudiera hacer que yo no venza? Si el Señor ya me dio la victoria, si el Señor ya me dio todos los elementos para vencer, ¿por qué no? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué constantemente nos estamos cayendo? ¿Por qué constantemente estamos ahí batallando con el pecado? Tenemos enemigos que están presentes en nuestra vida, ¿sí? Tenemos enemigos que por ser hijos de Dios, en automático se nos endosó la factura de esos enemigos. Ya en Esdras habíamos analizado todo un capítulo que tenía que ver con esos tres enemigos que son, ahorita nos recordaba Abby, el alma, el diablo y el mundo, ¿sí?
Son 3 enemigos que ahí están presentes, todo el tiempo van a estar presentes, metiéndonos el pie y tratando de hacernos que nos separemos de la voluntad de Dios. Pero en el caso de Nehemías no fue así. No fue así. Vimos que él no estaba recibiendo un salario por su trabajo, sin embargo le estaba entrando con todo al trabajo, ¿no? Se involucró no solamente como un líder sindicalizado, no quiero decir exactamente, pero a veces tenemos esta idea, ¿no? Soy jefe, soy líder, muevo a las masas, yo me quedo sentado. Pero Nehemías no era un burócrata que estuviera allí nada más checando que todo funcionara, no estaba con el chicotito allí, no, él se involucró en el trabajo, metió sus manos, él y su familia se involucraron con la tarea, que era mucha la tarea, ¿sí? No estaba buscando nada para sí mismo, no estaba buscando ser visto, no estaba buscando ser reconocido, no estaba buscando un hueso, ¿sí? Y luego él se dio cuenta que algunos de sus hermanos de raza, especialmente aquellos de alto rango, estaban aprovechándose de la situación. La posición que tenían les ayudaba a aprovecharse de los más pobres, de las personas que tenían dificultades económicas, y entonces les prestaban, pero les prestaban sacándoles intereses y aprovechándose de su situación. Y como resultado de este problema, esto le enfadó mucho a Nehemías. ¿Recuerdan? Se enfadó y pudo arreglar este asunto y lo hizo de una manera directa, ¿sí? Afrontándose con el problema y exponiendo en público la situación. Y bueno, en este capítulo vemos, en este capítulo 5 también vimos que toda esta tarea que traían, que todos estos acontecimientos que estaban llevando a cabo, pues estaban concluyendo, prácticamente estaban terminando los últimos trabajos para reedificar el muro. Y entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el primer versículo. Bueno, vamos a tratar de avanzar a lo largo de este capítulo, pero vamos a leer el primer versículo. Vamos a hacer lo posible por terminar el capítulo. Es un capítulo que está muy sencillo y si no es así, pues lo hacemos en las partes que sea necesario. Pero vamos a comenzar el capítulo 6 de Nehemías. Ya veo que tienen abiertas sus Biblias, entonces los invito, si es posible, voy a usar la nueva traducción, la traducción lenguaje actual. Y bueno, leo el primer versículo y oramos. ¿Les parece? Sanbalat, Tobías, Gesem y el árabe y nuestros otros amigos que entraron, se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en ese lugar. Padre, trae bendición de lo alto a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea algo que fortalezca nuestra fe, fortalezca, Señor, nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás. Trae vida nueva a nuestro espíritu. Trae, Señor, gozo, alegría, contentamiento, paz. Trae tu bendición, Señor. Derrama de lo alto tu bendición y trae, Señor, revelación de tu palabra. Que tu palabra nos ayude a amar más a nuestro Señor Jesucristo, a caminar con Él, a obedecerlo, a tener fe, a confiar en Él, a confiar en sus promesas, a confiar en su palabra. Afírmanos, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. ¿Cómo ven a los enemigos de Nehemías? Sanbalat, Tobías, ¿quién más dice aquí? Gesem y el griego. ¿Cómo los ven? Yo los veo
como que ya están bien atemorizados. La verdad, yo los veo desesperados. Esa es la palabra. Están desesperados. El muro ya casi se termina, ya casi se concluye, y sus esfuerzos, porque han hecho de todo, sus esfuerzos por detener la obra que comenzó Nehemías con todo el pueblo, ha estado fracasando. Todo eso que han hecho para intimidar, todas sus amenazas, todas sus burlas, ¿cómo se estaban burlando, no? Y ahora que están viendo que se está acabando la obra, ya están enojados, pero eso no los detiene, ¿eh? Intentaron otra cosa. Ahora van a centrar sus ataques en la persona de Nehemías, en su carácter. Vamos a ver. Fíjense cómo lo atacaron en su persona. Primero usaron rumores. A ver, vamos a ver el verso 6. Decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser rey de Judá. Dicen. Y luego en los versículos del 10 al 13 igual. Dice: después me fui a ver a Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa, y él me dijo: vamos al templo de Dios, allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas, porque esta noche han planeado matarte. ¿Ya se me acabó esto? Bueno, se me acabó la pila. Préstame tu Biblia, mi amor, por favor. A ver si alcanzo a ver allí porque acá pues hago más grande la letra. Bueno, esta es letra grandecita. Y me pongo los lentes, ¿no? Ok, entonces estaba en el verso 11, dice: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat los habían sobornado. ¿Sí? Ahí están los falsos ataques. ¿Cómo son los ataques personales, hermanos? Pues hieren, ¿no? Sobre todo cuando no tienen un sustento, cuando no tienen una base firme, cuando no son verdad. Esos ataques, la crítica injustificada, pues a veces provoca que fácilmente te desesperes. Pero esto nos deja una enseñanza, ¿sí? Cuando tú estés sirviendo, cuando tú estés haciendo algo que el Señor te pida, seguramente vas a recibir un ataque. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros sirvamos a nuestro Señor. Entonces el enemigo viene a traer desánimo, viene a distraerte, viene a inquietarte, viene a apartarte de lo que estás haciendo bien. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo que hizo Nehemías. Y es que es tremendo este personaje, porque Nehemías es un hombre que confía en Dios. Y ahí está la clave. Confía plenamente en Dios. Entonces todos esos ataques, todas esas cosas que dicen de su persona y todo lo que pueda en algún momento aventarle el enemigo como una trampa, Nehemías está confiando en Dios. Está tranquilo, que digan lo que quieran. Número uno, no se engancha, ¿sí? No está allí en un debate diciéndose de cosas con el otro, diciéndole, no, es que es mentira. Está tranquilo, está en paz, está buscando simplemente hacer lo que el Señor le pide. Ahí está su atención. Entonces, esa confianza en Dios es la que le va a ayudar y es la que le ha ayudado a completar el trabajo.
esa fe puesta en el Señor, en lo que sabe, lo que ya tiene claro que es lo correcto, es lo que realmente está haciendo que Nehemías esté avanzando. No se distrae con chismes, no se distrae con alborotos, con provocaciones. Él está enfocado, y esto es lo que nosotros debemos ver en Nehemías. Un hombre con fe, un hombre valiente, un hombre íntegro, un hombre que obedece la voz de Dios. Entonces, observemos aquí la honestidad de Nehemías. En primer lugar, fíjense, él está reconociendo que aún no había colocado las puertas, porque están diciendo ya se terminaron los trabajos, ¿no? Y sin embargo él está siendo sincero. Y esto es algo que en la actualidad, en los negocios, en las relaciones sociales, entre nosotros los cristianos, estas relaciones deben estar siempre caracterizadas por la sinceridad, por la verdad. Esta conducta promueve y va desarrollando la confianza, así como el afecto, ¿sí? Una persona confiable que dice la verdad, pues es una persona que provoca confianza. Y entonces, como hemos leído, cuando los enemigos Sanbalat, Gesem, Tobías y otros oyeron que las obras de la muralla se habían completado, Nehemías admitió honestamente que el informe que estaban dando pues estaba trascendiendo un poco lo que realmente estaba pasando, ¿no? Estaba un poquito exagerado, y como vimos, las puertas aún no habían sido colocadas. Entonces, por eso destaco esta parte de la honestidad de Nehemías. Él dijo las cosas como eran, ¿sí? Entonces, leemos en los versículos 2 y 3, dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos. A ver qué les parece esto. Sanbalat y Gesem le mandan decir: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Entonces envié mensajeros para decirles: gracias, mi amor, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir con ustedes. ¿Estaba mintiendo Nehemías? Dice que estaba muy ocupado. ¿Estaba muy ocupado? Estaba muy ocupado. Era muy importante la presencia de Nehemías en ese trabajo. Era el líder, él el que los estaba empujando, el que los estaba llevando a hacer las cosas como el Señor se las estaba pidiendo. Entonces, los enemigos habían intentado todo tipo de tácticas, ¿sí? Y ya no habían podido. Entonces ahora están tratando de hacer algo más. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Pues decirle a Nehemías: mira, ven, vamos a platicar. ¿Vamos a platicar qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo invitan: vamos a vernos, vamos a platicar, vamos a negociar esto. Y Nehemías dice: no tengo que negociar. Entonces no les dice esto, pero les dice: tengo mucho trabajo, y si yo descuido este trabajo que tengo, se va a parar la obra y yo no quiero que se detenga. O sea, no voy. ¿Cuál era la intención del enemigo? ¿Solo distraerlo? No, mira, si lo jalamos para acá solito, nos lo echamos al plato, ¿no? Y Nehemías se dio cuenta. Nehemías dijo: estos me quieren hacer daño. Y entonces así fue como Nehemías rechazó la invitación, porque él mismo dijo: tratan de hacerme daño, ¿sí? Pues probablemente estaban planeando matarlo, no lo dice, pero Nehemías pensó que no tenía sentido discutir
¿Alguna vez has dicho, cuando ya te enfrascaste en una discusión bien fuerte y que digas, híjole, si me hubiera detenido y no hubiera discutido, a lo mejor las cosas serían diferentes ahorita? Simplemente lo que hizo fue enviar mensajeros diciéndoles que estaba muy ocupado en la obra, una obra muy importante, y que no podía ir a verlos porque si abandonaba sus tareas, entonces el trabajo se iba a detener. Entonces, hay quienes quieren que la iglesia, pues, como que al haber detractores, al haber opiniones diferentes, al haber, digamos, rechazo de algunas cosas, hay quienes quieren negociar, sentarse, discutir los términos. No es necesario, no es necesario, ¿sí? En realidad, para que nosotros hagamos la obra del Señor, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos sentarnos a discutir con el enemigo? Imagínense que nos vamos a poner aquí a planear las actividades que vamos a tener en el año. Y decimos, bueno, pero si vamos a salir a compartir la palabra, pues hay que platicarlo con los vecinos porque pues no vaya a ser molesto para ellos. ¿Será así la manera? No, ¿sí? Nosotros deberíamos tratar todo esto alrededor solamente de las personas que quieren obedecer a Cristo. Todo plan que tenga que ver con el servicio del Señor es orarlo, es ponerlo en las manos del Señor, es pedir la guía del Espíritu Santo, pero es hacerlo con los que son hijos de Dios, con los que han creído en Jesucristo, ¿sí? Con quienes creen en la palabra de Dios. Si te vas a poner a discutir estos términos con alguien que no cree la palabra, pues va a poner en duda tu trabajo, va a decir, no, pues es que esto para qué lo haces, mejor miren, hagamos labor social y vamos con el partido, involucrémonos y trabajemos con ellos. No es necesario, ¿sí? Necesitamos reunirnos con los que crean en la palabra de Dios, en la deidad de Cristo, y acepten que Jesucristo murió en la cruz. Si tú planeas el trabajo del Señor, el servicio al Señor con personas así, pues no vas a tener oposición, vas a avanzar y se va a llevar a cabo las tareas que el Señor ponga en el corazón de los que están planeando servirle, ¿sí? Entonces, Nehemías estaba llevando a cabo una buena obra, no tenía tiempo para abandonar su misión y perder el tiempo con sus enemigos. ¿Platicando de qué? Ya vimos que solamente era un pretexto para tenerlo separado y a lo mejor hasta para matarlo. Entonces, prosigamos adelante. Ahora vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, 4 veces me enviaron mensajeros sobre el mismo asunto, para que vean cómo es el enemigo. Insiste, es incansable. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo le respondí de la misma manera. ¿De qué habla esto? Que era una persona firme, ¿sí? Él era firme en sus convicciones, sabía lo que les había respondido y no porque se lo preguntaran varias veces iba a cambiar. Entonces Sanballat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Podemos ver que el enemigo pues fue muy persistente. ¿Y qué era lo que querían realmente? ¿Realmente creen que querían tener una actividad amistosa con Nehemías y llegar a una solución en donde se pudiera negociar algo? No, no era así. La verdad es que la presencia de Nehemías pues era muy, muy importante, desesperadamente importante, necesaria en la tarea que estaba realizando. Entonces,
Era muy importante que él siguiera allí, enfocado en lo que el Señor le había pedido. ¿Cuántas veces tenemos claro algo? El Señor nos pide algo en específico, ya sea para la familia, ya sea para los hijos, ya sea para tu trabajo, ya sea para la iglesia. Tienes bien claro lo que el Señor te está pidiendo. Y muchas veces esas tareas se quedan a medias. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores. El enemigo va a usar muchas cosas para desviar tu atención, para que te salgas de hacer lo que ya el Señor te puso como claro que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, la carta del enemigo estaba redactada en un lenguaje muy cortés, pero en realidad era como un anzuelo con su carnada, ¿no? Y observamos que la carta contenía una amenaza. Vamos a ver cuál era la amenaza. Vamos al versículo 6. En la carta estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de que tú seas el rey. Dicen, dicen, y me lo dijo fulanito. Entonces, ¿quién es este hombre Gazmú? Bueno, es el mismo Gesem, nada más que son versiones diferentes. Pues parece que siempre está allí, ¿no? En la política, en el chisme, es el que lleva y trae. Era el más chismoso de todos ellos. Y bueno, se lo menciona también como Gesem, como les digo. Y con esto descubrimos que a veces los hombres son más chismosos que las mujeres. Porque tratándose de chisme, muchas veces dicen: no, es que las mujeres son así. Este cuate ya se la mató a todas las mujeres, vino a manchar nuestro nombre. Es un chismoso, o sea, véanlo, es un chismosote de primera. Entonces, la carta que acusaba a Nehemías de rebelarse contra Persia, de fundar un estado separado, o sea, casi le están diciendo, quiere hacer un golpe de estado, ¿sí? Y esta carta fue hecha pública, la mandaron sin sello para leerla públicamente, para que estuviera abierta y la pudieran leer todos. Y fue preparada, ¿para qué creen? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del enemigo? Quiere desanimar, no quiere que se avance con los trabajos que Nehemías está haciendo, ¿sí? Ya no quieren que trabajen en la muralla, ya son lo último que están tratando de hacer para detener la obra que el Señor le pide a Nehemías. Y entonces acusa a Nehemías de querer convertirse en un rey, ¿sí? Entonces esto pues, como que sí llamaba la atención. Pero sigamos leyendo el versículo 7, dice: y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclaman en Jerusalén: hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey Nehemías. Ven, por lo tanto, y consultémoslo juntos para ver qué vamos a hacer. Durante esos días, fíjense, aquí hay un dato importante. Los profetas Malaquías anunciaban la venida del Mesías. Más o menos en esos tiempos, Malaquías estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, ¿no? Este era el verdadero rey. A esto deberían haber puesto atención, pero estaban inventando historias. A ver, vamos a Malaquías 3:13, por favor. No, es Malaquías, 3, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer por acá.
Dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. ¿Ok? Entonces, Sanbalat, con su talento natural para provocar problemas. ¿Conocen a personas que tienen un talento natural para ser problemáticos? Los metes en un lugar, ¡pum!, allí se arma la trifulca, porque son especialistas, ¿no? Bueno, así era este Sanbalat. Procuró poner al pueblo en contra de Nehemías al decir que estaba tratando de proclamarse rey. ¿Era cierto eso? ¿Sí o no? Claro que no. Además, amenazó con informar al rey de Persia de que Nehemías estaba comenzando una revuelta. Chismes de lavadero. Sanbalat hizo llegar a Nehemías una carta abierta sin sello. Esto demuestra que intentaba hacer público su contenido, ¿sí? Sin embargo, las acusaciones de Sanbalat eran falsas y no apartaron a Nehemías de su tarea. Nehemías se dio cuenta. Nehemías dijo: ya sé por qué lo estás diciendo. Entonces, vemos que no solo lo acusaron de reclamar un reino, sino también de reclutar profetas que apoyasen sus demandas. Ahora, todo esto que estaba haciendo Sanbalat, pues vemos que son simplemente calumnias difundidas, son provocaciones. Está tratando de llamar la atención de Nehemías. Y la carta indicaba que ellos querían averiguar si estas noticias eran realmente ciertas. O sea, ellos lo inventan y le dicen: queremos platicar contigo para ver si esto que se dice es realmente cierto, porque le queremos informar al rey sobre ellas. ¿Sí lo ven? Y entonces de esta manera estaban presionando a Nehemías para que se reuniera con ellos. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces envié yo a decirle. Fíjense lo que le responde Nehemías: no hay nada de lo que dices. Sanbalat, no seas chismoso. No se lo dice así, pero fíjense qué manera de decirle que no sea chismoso. No hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. Son cosas que están saliendo de ti. Entonces la reacción de Nehemías ante el enemigo fue, como estamos viendo aquí, decirle que no era cierto, ¿sí? De una manera muy suave le dijo: es chismoso, ¿cuándo traté yo de hacer todo eso que tú dices? Versículo 9: todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjense, cuando la oposición se levanta contra nosotros o en contra de la obra de Dios, ¿cómo es como muchas veces oramos? Vemos que hay un problema, una dificultad, se presenta algo fuerte y casi siempre, y digo casi siempre, no puedo asegurar que sea siempre, pero la mayoría de las veces nuestra oración es: Señor, quita este estorbo delante de nosotros. No dejes que el enemigo se salga con la suya, quítalo, que se quite este problema,
que se quite esta enfermedad, quita, o sea, hazlo a un lado, que no me estorbe. Esa muchas veces es la oración. Pero fíjense lo que oró Nehemías: fortalece mis manos. O sea, no le dijo, quítame de la tarea, sino haz más fuertes mis manos para yo seguir con el trabajo que tú me estás pidiendo. ¿Ven cómo es un hombre sabio? ¿Cómo es un hombre que quiere obedecer a Dios y que está dispuesto a pasar por lo que sea, pero se fortalece con el Señor? Se fortalece con el Señor. Y miren, cuando nosotros estemos pasando por situaciones similares, si te falta fe, pídesela al Señor. ¿Tienes miedo? Señor, quita este temor. Dame fe, dame confianza en ti, que yo te crea, que yo avance, que yo siga adelante. Esa debe ser nuestra oración. Señor, tengo claro que tú quieres que yo haga esto, pero dudo constantemente. Pon confianza en mí, afírmame, que yo no me eche para atrás, que no me dé miedo avanzar, que yo haga lo que tú me pides, pero fortaléceme. ¿No es una buena oración? Así debemos orar. De esta manera fue como Nehemías mostró que tenía determinación, que tenía carácter, al permanecer firme en la responsabilidad que el Señor le estaba poniendo por delante. ¿Sí? Entonces, al hacerle frente a este problema, Nehemías recurre al Señor. ¿Sí? Recurre al Señor para que el Señor lo fortalezca y pueda seguir en la obra de reedificación. Ahora, vamos a los versos 10 y 11. Preguntas, hermanos, preguntas y comentarios. A ver, ¿qué les están diciendo? Ya llevamos 9 versículos. ¿Qué les dicen estos versículos a ustedes? Yo sé que ya comentamos varias cosas en relación a esto, pero tal vez ustedes están viendo algo que también es importante que quieran compartir y que esto pues nos ayude, ¿no? Para cuando estemos pasando por alguna situación. A lo mejor tuviste una vivencia parecida. No, bueno, ¿quién puede tener una vivencia parecida a esto, no? Tuviste un problema, pasaste por dificultades, pasaste por alguna situación difícil y pues esta misma palabra te pudo haber ayudado para seguir adelante. Rubén, Pastor Rubén.
Amén. Así es. Amén, amén. Exacto, claro. Amén. Gracias, Rubén. Así es. Es que miren, la amenaza que está recibiendo Nehemías es una amenaza de muerte. Realmente, entre líneas vemos que lo quieren matar, lo quieren hacer a un lado, porque quieren salirse con la suya. Y este tipo de cosas se repiten, son una constante, ¿sí? Nuestra fe cada vez va a ser más amenazada, y no porque les quiera meter miedo, es porque esto es lo natural que vemos en la Escritura. Nosotros queremos avanzar, el reino de Dios está más cerca, y cada vez el enemigo está poniendo más tropiezos, está poniendo más distractores, está llevándonos a confiar en otro tipo de cosas. Entonces, un verdadero creyente lo que hace es fortalecerse en el Señor por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de profundizar en la palabra, tener claro lo que el Señor les está pidiendo. Vamos a los versos 10 y 11. Dice: después fui a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado, y me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Como dice Rubén, imagínense que ante este tipo de cosas nosotros confiemos en la estructura de este edificio y digamos: pues vámonos al triunfo, ahí nos encerramos, ahí están más fuertes los pilares y no nos va a pasar nada. No, pues no es en lo que tenemos que poner nuestra confianza, ¿sí? Dice: si esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí: ¿un hombre como yo ha de huir? Ese es Nehemías, un hombre valiente, un hombre firme, un hombre que no le tiene miedo a morir. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dijo. Aquí Samaías le está advirtiendo a Nehemías del peligro y le dijo que se escondiera en el templo. Escóndete. Y Nehemías fue sabio al analizar el mensaje, ¿sí? ¿Qué hizo Nehemías? Pues vio lo que realmente había en el mensaje. Si había una amenaza, comprendió que era un truco, algo más que el enemigo estaba tratando de hacer. Entonces, la gente muchas veces puede hacer un mal uso al nombre de Dios.
Muchas veces puede decir que conocen su voluntad, ¿sí? Cuando en realidad tienen otros motivos. Cuando alguien venga y te diga, mira, Dios me dijo, eso que dice que Dios le dijo, no tiene que chocar con lo que dice la palabra. No tiene que chocar. Si te dice algo así que digas, espérame, o sea, esto va completamente en contra de lo que dice la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que examinar las cosas, las amenazas. Ahorita hay muchas amenazas. Pongamos nuestra confianza en el Señor, veamos qué dice la Escritura. Tenemos que examinar a los que se dicen mensajeros de Dios. Cuidado con esos. Vamos a ver si pasan la prueba de ser coherentes con lo que dice la palabra. Si pasan la prueba de ser coherentes con lo que dice la palabra, podemos considerar que viene de parte de Dios. Pero si choca con lo que dice la palabra, pues son puras tácticas para salirse con la suya, ¿sí? Semaías era un falso profeta, fingió tener un gran interés en la seguridad de Nehemías. No era cierto lo que le estaba diciendo y dijo que quería revelarle una conspiración contra la vida del gobernador. Y el templo era el único lugar donde Nehemías iba a estar seguro. Todo este tiempo que Nehemías ha estado al borde de la muerte, de todas las amenazas, no tuvo necesidad de irse a esconder en el templo. Él estuvo allí trabajando. ¿Cómo estaban? Unos parados, viendo, checando que no se acercara el enemigo, otros con armas, pero otros trabajando. Dice que en una mano tenían la espada y en la otra mano tenían la pala o la cuchara o el pico, lo que fuera. O sea, estaban confiando en lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Versos 12 al 14. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noadías y de los otros profetas que pronunciaron infundirme miedo, que procuraban infundirme miedo. ¿Sí? Dani. Pues lo vemos en el texto, ¿no? Lo está mencionando, que él buscaba a Dios, lo hemos mencionado,
Y lo que estamos viendo, y ahorita le doy la palabra, es que Nehemías se encontraba en medio de un complot y de planes que eran reales, ¿sí? Y que querían destruirlo. O sea, de eso no podemos dudar. Realmente el enemigo quería acabar con su vida. Hermano Chucho. Una pregunta para todos. El verso 13 dice: porque fue sobornado para hacerte temer así y que pecase y le servía de mal nombre, porque fuera muy infamado. Una pregunta para todos. ¿Por qué iba a pecar Nehemías? ¿Por qué no está hablando de que iba a pecar? Y ya ven por la falta de ¿cuál iba a ser el pecado de Nehemías? ¿O cuál es el pecado de Nehemías? Si es lo que le iba a cometer. ¿A qué pecado se está refiriendo Nehemías? Quiero que esta pregunta la respondan ustedes, hermanos. A ver, allá Liz. Yo creo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Pienso que estos enemigos lo que querían era desviarlo del propósito que Dios le había dado a Nehemías, que era continuar y terminar la construcción del muro. Entonces, al hacerles caso, o al ir, o al distraerse con eso, o al caer en eso, entonces estaría dejando de obedecer a Dios, la voluntad de Dios, y estaría pecando. Lo que yo entiendo es que, bueno, como él no era parte de los sacerdotes o de los levitas, no podía entrar directamente al templo y por eso no podía refugiarse ahí en dado caso que lo quisiera hacer. Pues a él no se le había dado ese acceso como gobernador. Es que veamos la trampa de estos hombres, ¿no? O sea, la finalidad era matarlo, porque iba contra sus intereses. Ellos eran los gobernadores de otras provincias de Samaria y lo que ellos querían era matarlo finalmente. Buscaron todos los medios y cuando menos, si no podían matarlo, cuando menos desprestigiarlo. Acuérdense que ellos eran medio judíos, no eran totalmente judíos, pero sabían de la ley de Dios. Y entonces cuando ellos le proponen, por medio del profeta falso, de que se refugie en el templo para salvar su vida, como decía Gabo, ¿quiénes entraban al templo? Solo los sacerdotes. Podemos ver en varios pasajes, por ejemplo, cuando Adonías, el hermano de Salomón, usurpa el trono estando todavía vivo, y después que ya esta Betsabé va y habla con Salomón y dije: tú dijiste que el trono iba a ser para tu hijo Salomón, o nuestro hijo Salomón, y nombra a Salomón rey, y Adonías se entera de que ya proclamaron rey a Salomón y va y se esconde, dice, y se agarra a los cuernos del altar. Salomón no entra a sacarlo, le dice: dígales que vengan. Después vemos a Joab que hace lo mismo. Vemos después en Crónicas que un rey llamado Usías dice que entró a hacer en el templo algo, y el sacerdote Joiada, creo es Joiada el que le dijo: no te es permitido entrar a ti aquí, y en el instante le dio lepra. Entonces aquí la trampa era atemorizarlo primero, y por medio del profeta que sobornaron de que se metiera al templo, porque ahí nadie podía entrar. O sea, iba su vida a estar resguardada en el templo, porque no le era permitido a nadie más que a los sacerdotes entrar. Y si él entraba, su pecado era hacer algo que a él no le estaba permitido hacer.
Aparte de lo que decía Liz, que también es cierto, ¿no? Nosotros también podemos pecar cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios. Si hay algo que Dios, por ejemplo, nos ha pedido, tú y yo tenemos un llamado a ser ministros y rehusamos ese llamado, estaríamos pecando. Porque tenemos un llamado para eso. Entonces, cuando no estamos encajando en lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a pecar. Pero en este caso el pecado era en función de lo que él no podía hacer, no podía entrar en el templo. Eso estaba destinado para algunas personas, en este caso para los sacerdotes, ¿no? Entonces, ahí era parte de la trampa, ¿sí?, que ellos estaban tendiendo, y precisamente su respuesta de él, sacar un hombre como yo, ha de huir. No, si me quieren matar, aquí estoy dispuesto a defenderme, como ya se había visto en otros capítulos. Bueno, voy a estar trabajando y en otra mano voy a tener, aunque literalmente no tenía en la otra mano la espada, sino la tenía a un lado, estaba chambeando con las dos. Alcanzaba a ver si venía el enemigo, ya tomaba su espada y se defendía. Entonces Sí. Con esto quiero que ustedes se den cuenta del calibre del enemigo. O sea, no era alguien que nada más estaba vociferando, diciendo cosas allí a ver qué salía. En realidad tenía conocimiento de las costumbres del pueblo. Se hacían pasar amigos, como amigos de Nehemías. No eran sus amigos, eran enemigos. Tenían intenciones perversas, ¿sí? Tenían inteligencia, no actuaban a ver qué salía. O sea, preparaban sus ataques, los pensaban, los analizaban, tenían un porqué, un propósito. Entonces, es maravilloso cuando vemos que una persona que ama a Dios y que está dispuesto a obedecerle en todo, sin importarle su seguridad, mientras pueda avanzar y seguir adelante, va a estar firme. Y este personaje de Nehemías es un personaje que nos deja ver a nosotros cuánto tenemos como tarea, nos confronta para nosotros ser más dependientes de lo que el Señor nos pone en su palabra, creer a su palabra, avanzar sin temor. No importa lo que diga, no importa el panorama que se vea, aunque parezca que ya se acabó todo, yo confío en el Señor, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esto llevémoslo, y que esto nos mueva nuestro corazón también a ser más dependientes de Dios. Daniel decía: yo no soy así, yo no actúo así, yo actúo más con la reacción, con la carne. Bueno, gracias por la confianza y por abrir tu corazón así. Y yo creo que muchas veces somos así, nos dejamos llevar más por la carne. Pero lo que el Señor nos está mostrando aquí es que debemos confiar en Él, fortalecernos en Él y creer en Él. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos amas y que tú eres bueno con todos nosotros, y deseas, Señor, que no fallemos en las tareas que tú nos has encomendado. Tú quieres que avancemos, que seamos victoriosos. Tú nos has dado todos los recursos que necesitamos para vencer las tentaciones, para vencer las provocaciones del enemigo. Permítenos, Señor, una fe firme. Danos una fe firme para avanzar y creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Si alguien trae sus ofrendas, sus diezmo, pueden pasar aquí al frente. Aquí están los colectores. Dios les bendiga.